dirigiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos al último día de la semana, la segunda edición de DTV. Acá estamos en vivo para contarles toda la información, todo lo que va a pasar la semana que viene. Se está preparando lentamente, se está cocinando a fuego lento una próxima sesión que supuestamente sería el 19 de septiembre. Digo todo supuesto, porque bueno, ya se verá. ¿Cómo les va? Bien, también esperando esa sesión después de una semana con algunas pocas comisiones y estaba la expectativa de que la sesión sea el 13, pero finalmente la fecha elegida por ahora es el 19 y se habla de una sesión con los temas que vimos dictaminar con acuerdo de varios bloques, no solamente de uno, ¿no? De todos los temas que sean un poco picantes, que tengan solamente apoyo del oficialismo, por ahora no serían incluidos. Martín, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Meli? Bueno, sí, por ahora, a ver, la información que tenemos es que está trabajando muy arduamente Germán Martínez, jefe de bloque, con las diferentes bancadas para sesionar el 19, con por lo menos 4 temas: el tema de creación de universidades, ciencia, el proyecto del Plan Ciencia y Tecnología 2030, el tema de promoción del gas natural licuado y el tema de maquinaria agrícola, promoción de maquinaria agrícola. Temas que quedaron hasta ahora afuera de agenda, pues son temas conflictivos para llevar a una sesión de consenso, es el tema aerolíneas argentinas y el tema blanqueo de capitales. No quiere decir que queden afuera, lo que significa que hoy, a esta hora, es lo que se está negociando para lo posible, es decir, para que pueda haber sesión antes de las elecciones. Estamos hablando que cualquiera de esos temas podría impedir el quórum de una sesión, porque la decisión que tienen, por ejemplo, el sector de Evolución Radical, que lo dijo acá Alejandro Cacassi, uno de sus miembros, es que aprobarían los proyectos que ya dictaminaron a favor, caso universidades y caso Plan Nacional de Ciencia, solo si en la sesión no hay incluido temas disonantes, como por ejemplo el blanqueo. Vos sabés que acá la semana pasada, creo que fue el diputado Cacase, dijo, no vamos a... Sí, queremos que haya una próxima sesión, por supuesto, hay muchos temas que nos interesan, pero no queremos que nos lleven por las narices con temas que no tenemos ganas de discutir en el recinto. Claro. Aerolíneas Argentinas está muy tironeado, es un tema muy conflictivo. De hecho, cuando se trató en la comisión, no me acuerdo exactamente en qué comisión cayó el debate, pero que... El presupuesto. No. Presupuesto en... No era presupuesto. En asuntos constitucionales. En asuntos constitucionales, porque lo que se estaba debatiendo ahí era una mayoría especial. Exacto. O una mayoría agravada para el tema de resguardar la posible futura privatización de Aerolíneas Argentinas. Aquí el diputado Tonelli dijo, la verdad que es absolutamente inconstitucional porque no pueden dejar al resto de los diputados de por vida a una mayoría agravada. No se puede, técnicamente no se puede, porque una mayoría simple puede anular cualquier ley, inclusive las leyes que digan que para determinado tema se necesitan mayorías agravadas. O sea, ¿para qué cosas se necesitan mayorías agravadas? Por ejemplo, para nombrar los jueces de la Corte Suprema y el procurador. ¿Reformas constitucionales? No, eso lo hace el Senado solamente. No, la reforma constitucional es una convención constituyente aparte. Los temas de 2/3 son esos, que recuerde, no sé si hay algún otro que necesita 2/3, e incluir cualquier otro no tiene mucho sentido porque un proyecto de ley puede decir se elimina tal ley que decía que necesitan 2/3, por ejemplo, para echar a Di Natale de un lugar, ¿no? Yo pongo una ley que diga para echar a Di Juicio Natale. político, bueno, me voy. Claro, juicio político. Es importante, no me olvidaba del más importante de esta época, que es el juicio político, ya sea el proceso de acusación en diputados o el de juicio del Senado. De los diputados, de la totalidad de los miembros, no de los presentes. No. En el caso de creo que la Corte, sí, de nombrar juez de la Corte, creo que es de los presentes. La realidad es que necesitas quórum con 2/3, porque quien no quiere quedarte 2/3 no te va a dar quórum, o sea que necesitas ir a esa sesión con 2/3 del total. Claro. Nadie más juega al distraído. Creo que en una época se hacía mucho, hace 2 décadas, porque hay muchos que tienen mañas viejas, pero hoy es imposible. Si vos querés 2/3 mayoría simple, lo tenés que tener antes de entrar. Claro. Bueno, y el tema de blanqueo de capitales que Juntos por el Cambio votó en contra en el dictamen, digamos. Rechazó el dictamen, mejor dicho, del oficialismo, con lo cual es un tema que si a la hora de buscar consensos, claramente Germán Martínez y todo lo que significa las autoridades del bloque
del oficialismo no podrían avanzar con esos temas complicados si quieren sesionar, ¿no? Entonces tendríamos compra para maquinaria creación agrícola. de universidades. ¿Universidades sí hay consenso para tratarse? Sí, hay consenso. En principio hay consenso. De hecho, hay varios proyectos de creación de universidades que promovieron desde la misma oposición. Y hay diputados de otros bloques que dictaminaron. Y eso mismo tendría que replicarse en el recinto. Sí. Espera, saca la silla para seguir hablando porque si no... El otro tema es, el tema del plan de ciencias 2030, gas natural licuado, proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo, promoción del gas natural licuado, y el tema de maquinaria agrícola. ¿Y agenda de cuidados? Hasta ahora, ¿no? Por lo que yo... Hasta ahora no. Hasta donde yo sé, no. Ahora no, por una sencilla razón. Hay un dictamen del oficialismo y uno de la oposición. O sea, nadie tiene mayoría por ese tema. Claro. No se sabe cómo puede terminar. Claro, va a pasar lo mismo que lo de alquileres. Sí, lo de alquileres está muy complicado. Es en otra cámara, pero está muy complicado. No, bueno, pero acá pasó eso y también. el ejemplo del riesgo que se toma cuando se quiere cambiar una ley sin consenso de las dos cámaras. Realmente lo que se está viviendo hoy en el Senado con ese tema, estuvimos esta semana con las cámaras inmobiliarias, con los inquilinos. No va a haber propiedades en alquiler, pero ni una, ¿eh? O sea, no, estamos cerca de eso, ¿eh? Eso lo dice, lo viene señalando Gervasio Muñoz de Inquilinos Asociados, que dice, en realidad, ya cuando empezás a toquetear la ley sin saber cuál va a ser el resultado que esa ley tenga, es toquetear la ley, es decir, me gusta, no me gusta, 2 años, 3 años, no, está buena, no, está mala, ya está. Porque lo que generás es una situación de muchísima mayor especulación. Quien tiene la posibilidad de guardarse esa propiedad para ponerla en alquiler, lo va a hacer. Pero, Mary, pongamos esta situación. Es lógico. Te llama mañana una amiga, tiene un departamento y te dice, Mary, vos que conocés la actividad parlamentaria, ¿qué hago con el departamento? ¿Lo alquilo o no? Esperá. Esperá, le decís esperá. Entonces todo el mundo está esperando, lo pone en un alquiler temporal, o sea que sabe que los costos ni siquiera los pierde porque no están claros. Y esto aparentemente va a seguir así un buen tiempo. O sea que quien tiene que renovar ahora, la verdad, por esta situación de que se empezó un tratamiento de un tema, uno creía cuando empezó este tratamiento del tema en la Cámara de Diputados porque intuía que algunos sectores que aprobaron acá podían tener la misma actitud allá, que eso estaba hablado. Aparentemente no. Hay sectores, hay bloques que acá aprobaron una ley y allá quieren otra. Sí. Por lo tanto, es complicado. Es muy preocupante. Es muy complicado. Es cierto. Y además, porque también lo vimos aquí cuando se debatió en comisiones, es una población muy variada, tanto la que alquila como la propietaria, ¿no? Tenés ahí, sí, obviamente, del otro lado, grandes grupos inmobiliarios y constructores que lo que están haciendo es un negoción. Después tenés el tipo que vive de la renta, que es, no sé, en su gran mayoría, pero ahí vos compartías en algún momento un informe de la Cámara Inmobiliaria. Sí, te acordás que habíamos hablado, que decía el 81% de los propietarios son jubilados y el 66% de los inquilinos son jóvenes de entre 20 y 35 años. Tenés los dos extremos de la vida. Sí, lo hablamos eso, sí. Todo vulnerabilidad. Toda la vulnerabilidad, la palabra clave es vulnerabilidad. Y los que se arrepienten de haber impulsado la ley dicen que una de las razones por la cual salió mal es que no se estudió bien el mercado, sobre todo a lo largo del país. Que estas leyes funcionan muy bien en mercados europeos donde realmente hay mucha concentración de la oferta a partir de negocios de grandes inmobiliarias. Acá, como los negocios inmobiliarios son bastante particulares, son de premium, mucho menos ya no es negocio, lo que no es premium termina en manos de particulares, que es el que hoy tiene que especular. Claro. No, bueno, dejémoslo, es realmente muy complicado. La verdad que ayer estuvimos en el Senado, ayer y anteayer, y cuando la gente te pregunta no sabés qué decirle, y aparte, ¿cómo puede ser renovar un contrato hoy cuando vos sabés que podés perderte la posibilidad que sea más caro? Vas a pedir lo que se te ocurra, te querés cubrir de todo. Y siguen faltando 4 millones de viviendas, ¿no? También. Ese es el problema, en realidad ese es el problema. Bueno, pero tuvimos otra comisión esta semana. Sí, comisión de discapacidad, la verdad que es muy ameno. Si tienen en algún momento, miren un tramo de las comisiones de discapacidad que preside Luis Di Giacomo, el diputado de Juntos Somos Río Negro, porque el clima que hay ahí es de mucha colaboración y se ha logrado mucho este año y el año pasado. Ha habido leyes que han salido sancionadas en un momento en donde el diálogo político escasea. En esta comisión se dialoga. Bueno,
Vamos a ir repasando uno por uno los proyectos que se dictaminaron. Este es un proyecto que en realidad se consensuó con otros más, que tiene que ver, como dice ahí, con la capacitación permanente de las personas que integran el sector público, ya sea funcionarios como también los empleados públicos, de las cuestiones referidas a la discapacidad. Esto es lo que ya vimos en su momento con la ley Micaela. Es una ley Micaela. Exactamente. Todos los sectores del Estado tienen que saber cómo tratar a las personas de discapacidad. Yo tengo mucha expectativa con el tema docente. Esto, si bien es una ley nacional, ojalá puedan adherir las provincias, porque tenemos que lograr que cada persona que tenga una responsabilidad sobre los menores pueda tener en cuenta, o sea, tenemos que formarla teniendo en cuenta de que va a tener menores con discapacidad. Esa idea de que la persona se forma para tratar a alguien con discapacidad o no sabe nada, hay que sacarla, ¿no? Puede haber alguien especialista, ¿no? Pero no puede no estar al tanto. Y bueno, este proyecto de Natalia de la Sota, diputada de Córdoba Federal, sí, que había otros presentados, estaba Silvia Ginocchio de Frente de Todos, estaba Baldassi también, Héctor Baldassi, diputado por Córdoba del PRO, y el año pasado habían generado un dictamen común, se cayó por estas cosas de que no hay sesión, y ahora se vuelve a restablecer este proyecto que se dictaminó esta semana. Digamos que el saber no ocupa lugar, ¿no? Entonces está bueno que te puedas capacitar en temas que además generan muchos beneficios, ¿no? Digo, porque todos vamos a estar en contacto con alguien que percibe la vida de una manera distinta a la que lo percibimos. Y está bueno que todos tengamos en alguna u otra medida el potencial entrenamiento para poder dirigirnos hacia ese que lo percibimos como alguien distinto, con altura, con simpatía, Totalmente. Con cariño, con integración. Es trabajar sobre la condición. Yo siempre doy el mismo ejemplo, saben que tengo un hijo con TEA, entonces conozco bien la situación. Yo tengo alacenas en casa a la que yo llego justo. Entonces yo podría pasarme la vida viendo como una persona de 1,60 m no llega. La otra es darle un banquito. Bueno, en este caso es lo mismo. Entendamos que hay gente que tiene otra percepción del mundo, tiene capacidades diferentes, y si no nos formamos para tratarla, va a estar todo el tiempo buscando el banquito. Imagínate, yo me puedo reír toda la vida de alguien que diga, uy, mirá, no llega a la cena, es idiota. Bueno, lo importante es que quien esté a cargo, que lo que quieran estas leyes, que muchas veces por ignorancia las personas que son servidores públicos no saben hacerlo, bueno, si se los capacita, por ahí pueden hacerlo. Sí, arranquemos también porque por ahí no les vendría nada mal la capacitación en estos temas a los que pretenden ser presidentes de la nación, ¿no? Por la barbaridad que dijo Javier Milei, me refiero, tratando digamos, considerando que una persona con síndrome de Down, de una manera, refiriéndose a una manera despectiva, como la palabra mogólico, la usó como un agravio. Es realmente... Siguiendo la analogía, yo me puedo reír de Milei toda la vida porque es petizo. Es realmente... Porque nunca va a tener mi altura. Lo mismo que una persona con síndrome de Down, nunca va a ser exactamente igual que el resto de las personas. Entonces simplemente las condiciones no pueden ser parte de los insultos, ¿no? Pero bueno, si hubiera esta ley, si tuviera esta ley, el diputado Milei y el resto hubiera tenido una capacitación y no lo hubiera dicho. Entonces por eso a veces es bueno. Por eso es bueno tener esto y que todos tengamos la humildad de aprender. Tampoco sabemos si no lo hubiera dicho, ¿no? Pero yo me animo a decir que podría haber aprendido. Podría haber, sí. Si no le quitemos ese beneficio. El beneficio de la duda. Sí. Ana Carla Carrizo, que no integra la comisión, pero va siempre, se la pasa por un tema de cupo, no es que no la integra porque no quiere, sabemos que es cupo por bloque, pero se la pasa en todas las reuniones, se la pasa presentando proyectos, artífice de uno de los proyectos del CUT permanente que fue aprobado el año pasado, y tiene este proyecto que fue dictaminado. Es muy interesante. Programa de reconocimiento de las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad. Sello Nacional de Equidad Laboral, lo que con la señora Fleiderman nos gusta decir siempre, discriminación positiva. O sea, si vos le das trabajo a una persona con discapacidad, te doy un cupo y pagas menos impuestos, tenés un montón de beneficios, para dar un reconocimiento, para incentivar algo que se puede obligar en el Estado, que encima no lo cumple. El 4% de los cupos laborales deberían ser cubiertos por personas con capacidades diferentes, pero no se puede obligar al privado a decirle, bueno, mirá, para manejar esta máquina tenés que tener tantas personas de esta condición. Lo que sí se puede hacer es premiarlo si lo hace, ¿no? Y en ese caso ganamos todos, porque tenemos una persona con capacidad diferente que puede trabajar y que por lo tanto tiene una demanda menor al resto de la sociedad, ¿no? Hoy leí la noticia, no sé si ustedes la vieron, de una diputada de Valencia con síndrome de Down, que es la primera diputada con esa condición en integrar la Cámara de Diputados. Interesante, no lo veí. Bueno, se llama Mar Galcerán, es del PP.
y es la primera diputada con síndrome de Down en integrar la Cámara de Diputados de Valencia. Ojalá haya un proyecto. Ustedes saben que soy fanático de los cupos, cupo femenino, por ejemplo, porque creo que el Congreso tiene que representarlo más fielmente a la composición poblacional que representa. O sea, tiene que, de alguna manera, espejar, esos 257 tienen que espejar lo tan diferente que somos a lo largo del país. El famoso criterio territorial, que es el que sigue vigente, que es división por las provincias, ya es un poco, digamos, le sirve políticamente para ordenarnos, pero podría haber otro criterio. Tuvo el de mujeres, que tiene resultados muy exitosos, porque se han promovido leyes desde las mujeres que fueron ingresando al Congreso. Puede haber un cupo para personas con capacidades diferentes. Puede haber 1000 cupos. Si tenemos el INDEC que nos dicen cómo somos proporcionalmente, hasta yo lo indexaría eso, ¿no? Iría una elección con varios criterios y los mezclaría y obligaría a armar listas. Esto es una idea que tengo yo, no es que alguien la haya pensado. Pero bueno, me decís esto de Valencia y ojalá vayamos por Sí, porque uno camino. tiende a pensar que, que para ocupar determinados cargos dentro del poder legislativo, dentro del poder ejecutivo también, obviamente tenés que tener cierta formación. Y crees, por antagonismo, que alguien que tiene una capacidad diferente no podría tener esa formación. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo creo que lo que más se trata, y por eso me parece tan importante lo que sesiona esta Comisión de Discapacidad, desde discutir el símbolo internacional de representación de la discapacidad para que deje de ser una silla de ruedas y se convierta en una silueta o en una figura que reconozca todas las discapacidades. Se trata solamente de tener una perspectiva empática. O sea, ¿cómo vos ves la vida con unos determinados anteojos que tiene que ver con el cuerpo en el que naciste, la cultura en la que te criaste, el color de pelo con el que naciste, etcétera, etcétera? Justo ayer, algo que nada que ver, pero está relacionado, saludábamos a la diputada Landricini con quien hablamos y justo ella hace un comentario ella misma y dice, me voy a poner más colorada de lo colorada que soy, como de la bronca, y qué sé yo. Y dije, ay, es el día del pelirrojo. Ah, mira. El día del pelirrojo, entonces le dije feliz cumpleaños. Y dice, el día del pelirrojo nace justamente por la estigmatización con la que cargan los pelirrojos. Bueno, lo mismo que el día del zurdo también, ¿no? Claro. El día del que los que escriben con la mano Escriben con la zurda. mano izquierda, Sí. que no son igual tratados los que patean, sobre todo en Argentina tenemos 2 zurdos muy buenos, Maradona y Messi, pero no sé por qué cuando escriben había una... Claro, la vieja educación, la educación... Claro, sí, los la educación castigaban. militar. Sí, los golpeaban por escribir con la mano izquierda. Exacto, yo tengo un hijo que escribe con la mano Cosa izquierda. de locos, ¿eh? Y es más, desarrollan tienen, y está probado, un desarrollo, tiene una inteligencia superior los que escriben con la mano izquierda, porque porque se la pasan adaptando. Ahora existe la tijera para zurdos, la carpeta para Claro. zurdos, el cuaderno Es para verdad, zurdos, claro. pero de chicos todo esto no existía y tienen una sobreadaptación. Lo mismo uno puede pensar de personas que tienen capacidades distintas. Yo escuchaba el otro día un podcast que le hacían una entrevista a Nahuel Penisi, que el podcast se llama Ciego. Interesantísimo para escuchar. Porque él cuenta que él nació ciego. Entonces la pregunta que le hacían es si él consideraba que el haber nacido ciego era mejor que alguien que quedaba ciego de grande. Yo me acordaba porque muchas veces yo hablo con él o con Eloísa, nuestra compañera que es recepcionista, que es ciega, y ella quedó ciega de grande, y yo siempre le hago preguntas, ¿no? Le pregunto, ¿y cómo haces para vestirte? ¿Cómo haces? Ella vive sola, ¿cómo haces para moverte? Bueno, y Nahuel Penisi dice, yo siento que desarrollé, que porque nací ciego, en realidad yo tengo más sentidos desarrollados que todos ustedes. O sea, yo no me siento discapaz, yo me siento más capaz, decía él, de alguna manera. Entonces, se trata de cómo querés ver la vida, Claro. y cuánto te puedes poner en el lugar del Pero otro. tenés 2 desafíos ahí. Primero la persona, después Sí. el contexto. Sí. El contexto termina siendo más difícil porque la persona hace el esfuerzo, pero si no tiene la voluntad de comprender ese esfuerzo, no es correspondido. Sí, Por eso es porque importante capacitarse, ¿no? A mí me encantó esa entrevista porque un poco es todo esto, ¿no? De las capacitaciones, de poder tener personas que estén entrenadas para poder ayudar a que esos chicos se integren desde la primera edad. Y le preguntaban, ¿y en la escuela cómo hacías? Si te gustaba alguien, antes no, ahora están las redes sociales, pero antes era la cartita, el dibujito. ¿Cómo hacías para...? Eso de otra manera. De otra Se puede manera. vivir de Y otra decía manera. yo, sí, Sí, claro. Se puede vivir de otra manera, no, Por no es supuesto imposible. que Y se sí. puede ser Pero padre, él amigo de otra también, manera.
Él también tiene una cabeza hermosa, me parece muy inspirador todo lo que decía, todo su mensaje. Yo creo que estas son las personas que tienen que formar parte, digo Nahuel Penici, digo las personalidades que hicieron de la discapacidad o de la capacidad Borges, distinta una oportunidad. Nadie se hubiese imaginado un Borges, director de la Biblioteca Nacional. Hubo 3 directores ciegos en la Biblioteca Nacional: Brusac, José Mármol y Borges, increíblemente ciegos. Y como dice Borges en su poema, el otro poema de los dones, Dios le dio la noche y a su vez los libros, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, lo cual es una paradoja, pero deja de ser una paradoja cuando pasa a ser algo ejemplar. Claro, claro. Y yo creo que estas son las personas que tienen que formar parte de estos temarios inspiradores y ayudarnos a entender lo que cuenta Mauri, que convive todos los días con un chico que tiene TEA, que explica lo que es el trastorno del espectro autista. Justamente este proyecto que también se dictaminó, de Marcela Paso y Carlos Américo Selva y Mónica Litza, tiene que ver un poco con las personas que tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Vamos para atrás que el proyecto, que todavía no lo comentamos, que tiene que ver con el acceso a los transportes fluviales terrestres. Vamos para atrás si podemos con el proyecto, que este proyecto fue dictaminado, como decíamos, y tiene que ver con las posibilidades que hoy no tienen las personas con TEA de acceder a un transporte a partir de falta de señalización, de falta de información accesible para las personas con TEA. Hay una línea en el Gran Buenos Aires, no recuerdo, creo que el 85 o la 100, no me acuerdo cuál, pero que tiene visualización. Yo el año pasado fui a una jornada donde empezaban a tratar la posibilidad de que una línea también de La Plata o de Berisso, la 202, también tuviera visualización. Las personas con TEA entienden mejor por imágenes. Entonces, les tenés que explicar por imágenes, por ejemplo, el recorrido del colectivo, cómo está el subte que te dice las paradas. Bueno, es simplemente, así como en un momento se pusieron rampas, hay que poner visualización en el transporte y también las esperas. Es un problema las esperas. Ay, totalmente. Las esperas, porque uno tiene que ir con el certificado y es incómodo. Tendría que ser natural eso, ¿no? No, pero lo que vos estás diciendo es central, porque esto lo relató la periodista María Julia Oliván, que tiene un muy buen podcast. Tiene un chiquito con autismo, de la condición autista, y ella explicó que una vez se tuvo que ella acercar a las autoridades de, no me acuerdo si era de una aerolínea o de buquebús, porque no embarcaban, y ella pidió prioridad. Y pensaron que estaba pidiendo prioridad porque era famosa. Y ella dijo, no, yo pido prioridad porque para mi hijo, y esto lo podés explicar vos perfectamente, la situación de espera con autismo... La espera es muy complicada. Es dramático. Se ponen muy inquietos, algunos se ponen agresivos. Entonces, sí, es un espectro, entonces cada uno reacciona de diferente manera. El resto de los pasajeros pensaban que el nene era un malcriado y que ella era una mala madre. Y lo explica... Por eso es tan interesante educar a todos los demás, porque el problema que hay en ese momento es de todos los demás. Esa persona tiene la reacción natural en esa situación, que es la molestia por la espera, así como alguien se molesta por otra cosa, ¿no? Todos nos molestamos con determinadas cosas. Sí, en el semáforo, cuando no arrancas el auto, alguien que no tiene espectro autista también te con la bocina, o por ahí, con si todo. de pronto tenés una temperatura elevada, bueno, esas personas, como tienen una hipersensibilidad en ese momento, la espera les complica más. Turismo accesible, proyecto de Graciela Caselles. Esto es interesante. Quien sea operador turístico tiene que ofrecer también servicios adaptados a las personas con discapacidad y sobre todo las cosas informar. Decir, bueno, te va a pasar esto, esto y esto. Las personas con determinada condición pueden sufrir acá, pueden sufrir allá. Considerarlas en la oferta. Un proyecto de Caselles. Pensemos que son proyectos que no tienen inversión. A nadie le sacás un mango con esto. Simplemente lo que haces es educar, pedir que esa persona... Es más, estos proyectos no deberían existir porque ya hay una convención internacional que obliga a todos a tener incorporado a las personas con discapacidad, o sea, que podrían ser denunciadas esas personas. ¿Y qué sería el turismo adaptado? O sea, que puedan decir, suponete, por decirte una cosa, vamos todos, ya que hablo yo siempre, y está nuestra compañera que es misionera, le voy a decir, ya que hablaba de las cataratas, por ejemplo, que bueno, este paseo, no sé qué, pero ofrecer un paseo que también puede hacer alguien que tiene discapacidad, porque a veces ni siquiera lo pueden hacer. O también, por ejemplo, ver si las pasarelas de las cataratas puede complicar el traspaso, que no necesariamente, pero puede complicar el traspaso de determinadas personas con discapacidad. Me imagino ahí el tema de la motricidad, la discapacidad de motriz. Bueno, en ese caso, el operador lo tiene que informar. O también
me imagino, a ver, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó, llegás al momento de la vista de la garganta del diablo, parece el subte a las 6 de la tarde. O sea, de casualidad te podés acercar para sacarte una foto. Naciones Unidas. Si es que no le empezás a dar con el stick de la cámara a todos los demás que se te cruzan. Imagínate si encima vos tenés un problema para caminar. Motriz. Ahí se me ocurre el problema motriz. Pero imagínate si tenés, qué sé yo, no sé, algo en la vista y necesitas realmente ir con cuidado, ir despacito. O sea, todo eso tiene que ser contemplado. Es violento. Llegas a un paisaje que es alucinante y llega un momento que es como violento. O sea, el momento de... ¿Viste? Empezás a los carterazos para el que se te cruza en la foto. No tenés ni un segundo. Con la adecuación de la Convención Internacional a la Ley Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también hay una convención internacional que adhirió a Argentina, tiene rango constitucional, tienen que prestarle atención todas las personas cada vez que realizan una actividad, y en este caso hay una ley de adecuación que plantea Caselles en lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. También hay que proteger a los que tienen una capacidad diferente. Sigamos con las placas a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda alguna? Ahí está, protección. Esto, bueno, hablábamos también de un proyecto similar, protección integral de los derechos de niños y adolescentes, que se incorpora la perspectiva de discapacidad. O sea, la señora Marisa Graham, cuando venga a hablar, que es defensora del niño, niña y adolescente, tiene que también hablar de lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, de cómo se están protegiendo del entorno. No sé si queda algún otro. Esto se dictaminó el día miércoles, recordemos, miércoles a la mañana. Fue la última, quedaron pendientes algunos otros temas, hay un tema de lengua de señas ahí que quedó por discutirse, hay un tema también de coberturas, pero todas estas cuestiones ya están listas para ir al recinto. ¿Y quién te dice si el 19 no se aprueban todas? Veremos. Gracias, Mauri, interesantísimo. Y ya llega nuestra compañera Lu Fernández con Mis Proyectos. Así es, Meli. Bueno, muy buena jornada, Meli y Mauri. En el segmento de Mis Proyectos del día de hoy vamos a hablar de un proyecto presentado por el diputado Manuel Aguirre, perteneciente a Juntos por el Cambio, representante de la provincia de Corrientes. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Lo vamos a ir explicando ahora en unas placas, pero principalmente lo que busca es crear una defensoría técnica y especializada para todos aquellas personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario, que se vean involucrados en algún delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Así que es un proyecto muy interesante porque lo que busca es darle de alguna manera no tiene una protección, sino garantizarle el acceso justamente a la justicia y el derecho de defensa a todo aquel personal que pertenezca a las fuerzas policiales, a las fuerzas penitenciarias o a las fuerzas de seguridad que haya cometido algún delito, o en realidad no es que haya cometido, ¿no? Que se esté investigando, claro, que se sospeche, pero solamente va a poder acceder a este organismo, digamos, de defensa siempre y cuando haya sido en ejercicio de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, si estaba de civil y cometió algún tipo de delito y simplemente por ser un personal perteneciente a alguna de las fuerzas no va a poder acudir. Siempre y cuando, en un posible exceso de... Exacto, que se investigue un posible exceso de lo que tiene que ver con el trabajo que realiza esa persona, porque recordemos que todos los funcionarios y más que nada que integran alguna fuerza de seguridad, tienen un deber de cuidado que es mucho mayor al que tenemos todos los habitantes. En realidad el deber de cuidado los tenemos todos por igual, pero el peso de la ley recae con mucha más fuerza porque ellos se supone que están habilitados para portar un arma, ¿sí? Para arrestar a una persona, para detener, para privarla de la libertad. Entonces hay como una responsabilidad de la justicia, es como mucho más rigurosa a la hora de investigar cuando algún personal de las fuerzas de seguridad haya cometido un supuesto delito. Pero Está bien, porque esto es una defensoría técnica. Exacto. Es interesante lo que plantea. Es simplemente desde el punto de vista del derecho de la defensa y el acceso a la justicia para que estos miembros de seguridad puedan tener una defensa que de alguna manera les ampare y les garantice que quizá el delito que hayan cometido, que se esté investigando o no, haya sido en ejercicio de su función y quizá no tenían otra alternativa que actuar o no de esa manera. Por eso te digo que cada caso se va a estudiar de forma particular y está bueno que sean
abogados especializados Claro. en esta temática para que le puedan dar una defensa mucho más rigurosa y en el caso de que se compruebe que son culpables, la condena correspondiente y si no, la absolución que les corresponda por haber realizado el ejercicio de sus funciones. Pero vamos a ver en unas placas a ver de qué se trata esto. Entonces, mis proyectos crea un mecanismo que permitirá financiar la defensa técnica y especializada del personal de seguridad policial y penitenciario que cumple las funciones encomendadas en las leyes de todo el territorio nacional. Por eso es acá lo que decíamos, ¿no? Siempre y cuando sea en ejercicio de sus funciones. Si esa persona que pertenece a una de las fuerzas comete algún tipo de delito que no estaba en el horario de trabajo cumpliendo sus funciones, no va a poder acceder a este organismo para acceder a esa defensa técnica y especializada. ¿Tenemos otra placa? Claro, por ejemplo, se da mucho el caso que miembros de las fuerzas de seguridad portan su arma reglamentaria hasta su casa y, por ejemplo, con ese arma reglamentaria cometen una situación de violencia doméstica. Exacto. Bueno, no tenés acceso a esta defensoría técnica porque no tiene nada que ver con tu función ni con el uso ni con el momento en el que estabas desempeñándote como miembro de alguna fuerza. Perfecto, es así, Meli, tal cual. Siempre y cuando este personal de alguna de las fuerzas se los esté culpando, se lo esté investigando por un exceso de supuesto uso de justamente un exceso en el trabajo que tenían que realizar. Un abuso de autoridad. Un abuso de autoridad, exacto, no me salía la palabra, el abuso de autoridad. Justamente es ahí donde van a poder acceder a esta defensoría técnica siempre y cuando esté en ejercicio de sus funciones. Y recordemos, esto simplemente es una defensa técnica que va a tener este personal de la policía. Esto no quiere decir de que esa persona va a ser culpable o inocente. Lo van a defender en el ámbito administrativo, disciplinario o también en el ámbito ordinario o también en el fuero federal. Todo va a depender a qué tipo de fuerza pertenezca o no ese personal de algunas fuerzas de seguridad. Dice que se crea el Fondo de Financiación de la Defensoría Técnica y Especializada del Personal de las Fuerzas de Seguridad Policiales y Penitenciarias a fin de financiar la defensa técnica y especializada. Bueno, acá como vemos entonces, para financiar justamente esta defensa que tiene que ver con abogados y miembros de podríamos decir, de esta defensoría, que son quienes van a ejercer esa defensa frente a este personal de las Fuerzas de Seguridad. Tenemos otra placa que dice que me interesa mucho este proyecto porque conozco la seguridad. Los hombres de la seguridad, como consecuencia de su accionar, son imputados por delitos. Son palabras del propio autor, entonces, de este proyecto, que dice, entonces, la idea es tratar de que justamente se investigue de la forma más responsable posible, de la forma más especializada y técnica posible cuando algún miembro de la fuerza comete algún tipo de delito en ejercicio de sus funciones. Si se encuentra que hubo un exceso en la cuestión de la autoridad, ahí sí quizá proceder por la pena que le corresponda, pero en el caso de que no corresponda esa situación, la idea es justamente que este personal tenga la defensa especializada y bueno, lo que hace el derecho a la defensa y la justicia que le corresponde. No sé si tenemos alguna placa más o está acá. Se tiene que designar procuradores y abogados para que defiendan a estos hombres y mujeres que defienden la nación. Ahí vuelve a reiterar el diputado, entonces, que es importante. Esto pasa por ahí mucho en Estados Unidos también, ¿no? Que por ahí las fuerzas de seguridad tienen un acompañamiento o una defensa por parte del Estado que es mucho más, podríamos decir, más fuerte de la que se puede ver en otros países, ¿no? Siempre y cuando el delito que hayan cometido sea en ejercicio de sus funciones, que se pueda demostrar que quizá no pudieron accionar de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, la idea justamente de esta defensoría es no dejarlos desamparados de alguna manera a las personas que integran alguna de las fuerzas. Que no quede a merced de una representación que por ahí no está lo suficientemente preparada como para determinar cosas que son bien específicas del desempeño de la actividad de cada uno. Se me ocurre los casos que hubo de estos policías que se pusieron de acuerdo en la masacre de Montes, por ejemplo, o el otro caso también del chico que volvía de jugar al fútbol y que lo confundieron. Con unos chicos en un auto y que le tiraron y que después le quisieron plantar el arma y le quisieron hacer exacto. pasar como delincuentes. Bueno, ¿sabes qué? Está sospechado que formaste parte de toda esta red. Y ahí, en el medio, interesante también, porque aparte
es bien actual. ¿Te acordás que hubo yo no me acuerdo si fue un subcomisario o alguien que tenía cierto rango que se atrevió, yo supongo que bien asesorado, rompió el silencio y dijo, no, bueno, sí, yo escuché cuando dijeron, bueno, tomá, y vos, pibe, andá y pon esto en el auto. ¿Se acuerdan? Entonces, si vos estás bien asesorado, estás bien asistido y estás involucrado en una cosa de estas, pues decís, bueno, no sé, cumplo con una tarea de arrepentido o lo que fuere, rompes el silencio y también bien representados salís mejor parado que si no te representan bien. Claro, podés evitar cometer ciertas torpezas legales que después te pueden terminar perjudicando cuando quizá confesar a raíz de una buena asistencia técnica previa, porque el rol del abogado es eso, el rol del abogado lo que hace, sea su cliente sea víctima o imputado, lo que hace es analizar la situación, en base a eso arma una estrategia de defensa y le dice, en este caso te conviene declarar, en este caso no te conviene declarar, vamos por este lado, vamos por este otro, pero a lo que va el proyecto de esto es decir, bueno, que este personal de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas penitenciarias o de la policía. O gendarmes o prefectos. Gendarmes, claro, se vean involucrados, investigados en algún supuesto delito, que tengan la asistencia necesaria para defender sus derechos. Y en el caso de que efectivamente se haya comprobado que hubo un exceso en ese manejo de la autoridad, claramente que le corresponderá la pena necesaria. Sí, sí. Pero en el caso de que no sea de esa manera y se pueda demostrar a raíz de una defensa especializada en el tema, que sea técnico en el tema, que realmente te ampare en tus derechos y te acompañe en esa defensa específica, bueno, que puedas quizá tener alguna sanción disciplinaria o no, o que sea el propio Estado el que te ampare porque realizaste eso en el ejercicio de tus funciones y quizá no cabía otra manera de resolverlo de esa forma. Entonces, claro. Por eso es muy importante, ¿no?, siempre acudir a abogados especialistas de acuerdo al tema al cual te están acusando. No Seguro. es lo mismo un abogado de familia que un abogado penalista, un abogado comercial o cualquier tipo de profesional del derecho que esté especializado específicamente. Es como el médico, ¿no? Obvio, O sea, uno es cuando el tiene un especialista. problema del corazón no va a ir a un ginecólogo, va a ir al cardiólogo. Bueno, Sí, con sí, los abogados sí. pasa lo mismo. Con esta defensoría técnica lo que se busca es justamente tener abogados especializados justamente en este tipo de delitos, cosa que cuando algún miembro de la fuerza de seguridad se vea involucrado en la comisión de algún delito en el marco del ejercicio de sus funciones, pueda recibir la asistencia necesaria que le corresponde. Muchas gracias, Lu. Un placer, como siempre. Vamos a compartir lo que sucedió esta semana en el programa Ecoagenda. Allí estuvo justamente también colega de Luciana, la abogada Nancy Toniola, especialista en Derecho Ambiental, quien reflexionó sobre la agenda ambiental en el Parlamento. Nosotros, ya cuando transitaba al final de la pandemia, hicimos una investigación sobre el impacto y vimos una notable diferencia en esto de la consolidación real de la agenda ambiental en el mundo y también en particularmente en la Unión Europea, en América Latina, en la Argentina. Y todo tiene que ver con la misma génesis, el mismo origen que se instaló como inicio de la pandemia, que fue una zoonosis, o sea, una transmisión de una enfermedad de un animal a un humano, propio de esta situación del cambio de hábitat de los animales, producto de las actividades humanas que van corriendo el hábitat de los animales. Y vimos claramente cómo la humanidad vio que el aire que se respiraba venía con virus, con coronavirus. Es decir, se vio esa integración del hombre como un sistema realmente que tiene que mantenerse equilibrado. Y esto repercutió básicamente también en consolidar, vino de la mano de las restricciones a la movilidad de las personas, y esto trajo el crecimiento exponencial de todo lo que es redes, comunicaciones, digitalización, y esto generó un impacto a su vez en todo lo que tiene que ver con diariamente, cada vez se puede apreciar más los fenómenos extremos, las lluvias, las sequías, la que se produce en una ciudad de China, en una ciudad de América Latina. Entonces está instalado esta preocupación diariamente, y por otro lado esto
el crecimiento de la tecnología generó también esto de la respuesta rápida, automática de todos los sectores, la gente. Entonces, de repente, una actitud mala o mal desempeño ambiental de una empresa rápidamente se comunica, se comparte, y esos nuevos sujetos, hay más sujetos interesados en la cuestión ambiental. Antes estaba reservado a algunas ONG ambientales, antes de la pandemia, al mundo académico, y ahora, después de la pandemia y con este crecimiento exponencial de la tecnología, se ve claramente que se suman otros sujetos, desde ya los jóvenes, otros colectivos como movimientos feministas, movimientos de veganos, de diversidad sexual, toman esta bandera, y hoy por hoy ya entró en la agenda del sector público y del sector privado claramente. Bueno, esto es algo de lo que vieron en el programa Ecoagenda que conduce nuestra compañera Lourdes, y ahora Martín nos va a traer un proyecto sobre el Consejo Económico. ¿Qué es esto? Consejo Económico y Social. Lo esperamos desde que llegó Alberto, más o menos. Sí. Sí, bueno, de hecho, a ver, este proyecto de ley tiene que ver justamente con la creación por ley, porque hasta ahora viene funcionando desde que desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, por decreto, el Consejo Económico y Social. Recordemos, en su momento lo estaba manejando Gustavo Vélez, un consejo que está conformado por empresarios, por sindicalistas, movimientos sociales. En algún momento hubo representantes de la Iglesia y el Gobierno Nacional. ¿Cómo funciona esto? A ver, en los países desarrollados, caso específico de España, o el ejemplo de lo que se denomina el polder en Holanda, son consejos económicos que tienen mucha trayectoria, incluso en España. Está en la Constitución, ¿no? ¿Cómo? Está en la Constitución en el caso de España, ¿no? No está en la Constitución. No está por ley, pero son consejos que tienen mucho peso, sobre todo en el caso de España después de la dictadura de Franco, cuando fue la transición. El pacto de la Moncloa se sustentó en ese... Fue uno de los temas centrales por los cuales se sustenta la transición española. Y esos consejos, en el caso de España, en el caso de Holanda, tienen mucha gravitación, si bien no son vinculantes, claro. Exactamente, pero fijan políticas de Estado a largo plazo o a corto plazo muy relevantes, y son tomados en cuenta sus resoluciones. En la Argentina, obviamente, esto no funcionó. La verdad que el Consejo Económico y Social casi. No, se reunió un par de veces durante la pandemia. Se reúne esporádicamente. Durante la época de Gustavo Vélez, al principio se reunió un poco más. Actualmente lo preside Mercedes Marcó del Pont. No tiene como decíamos, unas reuniones muy asiduas. Las resoluciones que ha tomado, poco y nada se sabe. Es un lugar donde prácticamente no tiene incidencia mayor en el ámbito legislativo. Pero lo que quiere hacer el gobierno es, antes de que se vaya Alberto Fernández, dejar sentado por medio de una ley un Consejo Económico y Social que tenga, digamos, su proyección en el tiempo, y que de alguna manera, al estar conformado por ley, trate de ser un poco más importante o predominante en términos políticos cualquier tipo de resolución o debate que se vaya a llevar adelante ahí. Bueno, ¿en qué consiste Es un proyecto de ley, aparte que lo acaba de enviar el Poder Ejecutivo. Mercedes Marcó del Pont, después de una larga trayectoria de reuniones con diferentes sectores, empresarios, sindicatos, gente de los movimientos sociales, desplegó una batería de propuestas, y finalmente cierra en esto que es un proyecto de ley concreto que acaba de mandar el Poder Ejecutivo al Congreso. La iniciativa legislativa busca crear el Consejo por ley, este Consejo Económico y Social, que hasta ahora estaba en el decreto, como decíamos, 124 del 2021, se había creado por decreto al inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero que no tenía mucha trascendencia.
Se había establecido en aquel momento, por medio de ese decreto, un periodo de hasta 1000 días para formular y elevar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo y formalizar por medio de una ley este organismo, de alguna forma emulando a lo que decíamos funciona hoy en España y Holanda como los parámetros más representativos de estos consejos. Si existe una ley que lo cree, esto significaría que, por ejemplo, entre otras cosas, este consejo tiene que venir a rendir cuentas al Congreso de la Nación, ante No, alguna no comisión. Necesariamente. Lo que plantea la idea de una ley es que, y ahora lo vamos a ver, claro, que sus representantes van a estar a lo largo del tiempo, que no los va a cambiar el gobierno que venga y que obviamente lo que se busca al establecerse por ley es que tenga mayor peso político cualquier tipo de resolución, más allá de que no sean vinculantes esas resoluciones. Pero ¿por qué? Y que las audiencias Pero es una buena pregunta lo que vos decís, Meli, porque tiene que ver justamente con esto que plantea el proyecto de ley, que busca darle más autonomía, consistencia legal al Consejo Económico y Social y estar conformado, bueno, por empresarios, gremios, movimientos sociales y el Gobierno Nacional. Es decir, al darle más autonomía, que hoy no tiene, porque hoy depende enteramente de Presidencia, bueno, van a tener un poco más de libertad a la hora de exponer sus opiniones cada uno de los que integren este Consejo Económico y Social. La decisión final es que el Consejo Económico emita informes mensuales, pero que no sean vinculantes, como decíamos, es decir, que la producción de documentos o definiciones que se tomen en el Consejo solo sean de carácter consultivo. Pero lo importante es que sean mensuales estos informes y estas reuniones que vaya a tener el Consejo Económico y Social, porque como decíamos, hasta ahora se hacen cada tanto, no hay una periodicidad, no hay un hilo conductor. Y bueno, esto y no hay hace un elenco también estable tampoco, por así decirlo, ¿no? Como que van apareciendo, como que queda bien formar parte, pero es como muy disperso lo que produce. Disperso, exactamente, sí. No hay una continuidad, no hay representantes que los reconozcas automáticamente, van cambiando permanentemente. Bueno, acá se busca cierta estabilidad en el tiempo, ¿no? Bueno, el proyecto del gobierno propondrá que los integrantes del Consejo sean definidos por cada una de las partes involucradas, es decir, representantes de los gremios, cámaras empresariales, académicos, movimientos sociales, y sean definidos por cada grupo en cuestión. No habrá representantes del Congreso ni referentes de la oposición. Este es un tema diferenciador de lo que ocurre en países como los que mencionamos, España y Holanda, donde sí hay representantes de la oposición y del legislativo. Y aparte facilita los trámites, porque cualquier medida que quieran tomar termina en el Ejecutivo o en el Legislativo. Claro. O sea que si no los tenés ahí, después tenés que negociar. Es cierto, cuando vos hablás con los que redactaron este proyecto de ley, yo hablé con la gente de la Secretaría de Mercedes Marcó del Ponte, dicen, bueno, en España y Holanda ocurre eso porque son sistemas parlamentaristas, con lo cual... Aparte son reinos. Hay un mayor involucramiento de los legisladores en el sistema democrático, ¿no? Pero bueno... Acá tenés 2 o 3 temas vedados, como por ejemplo impuestos, temas penales y temas electorales, que si no pasás por el Congreso no lo podés hacer. Impuestos, por ejemplo, se me ocurre una discusión normal del Consejo Económico. Está bien, pero eso no te, a ver cuál sería la palabra, eso no te evita que vos puedas dar una discusión sobre esto. A mí me hace acordar bastante a las audiencias que hay en torno a los aumentos de tarifas, por ejemplo. O sea, está bien, es una audiencia, es una instancia que tiene que haber, una audiencia pública tiene que haber para poder revisar, digamos, qué tiene que tener en consideración con distintas representaciones. Después, obviamente, la tarifa va a subir y a vos te va a costar pagarla, pero no me parece que esté de más ese condimento. No, aparte, a ver, Emilia, al existir un espacio donde están involucrados y representados referentes de gremios, referentes de empresas, de movimientos sociales, eventualmente, como dice aquí, académicos y el gobierno nacional, vos tenés como un espacio previo a lo que puede llegar a ser un debate en el Congreso, vamos a suponer una reforma laboral,
si un gobierno determinado el día de mañana quiere llevar adelante una reforma laboral, bueno, tiene un paso previo al Congreso, que puede ser este Consejo Económico Social, donde los empresarios, sindicatos podrían llegar a ponerse de acuerdo con algunos lineamientos y eventualmente cualquier proyecto de ley que después venga del Poder Ejecutivo sustentado por este Congreso, quizás sea más difícil de refutar o de cuestionar en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la Nación. Claro. Es como un órgano que permite, digamos, filtrar. Pero tampoco los vas a apretar a los legisladores. Todos los conocemos, y si le venís con algo empaquetado que tenés que aprobarlos, donde ven una diferencia ven 5. O sea, lo mejor es tenerlos charlados antes, ¿no? Sí, pero por eso mismo, digo, por eso sería saludable que algún representante del Poder Legislativo esté presente en este Consejo, cosa que el proyecto que estamos hablando del Poder Ejecutivo no lo tiene, pero sería saludable porque evitaría también un debate más engorroso y posterior en el Congreso de la Nación, ¿no? Claro. Bueno, última placa, la intención del proyecto de ley es que el Consejo tenga una actividad permanente y que haya reuniones mensuales, como decíamos. Hasta ahora este Consejo funciona de manera aleatoria, se toman definiciones en función de la coyuntura política, es decir, no hay hoy, en la actualidad, el Consejo Económico y Social prácticamente tiene muy poca actividad y ha sido, su producción ha sido básicamente nula y no tuvo demasiado peso, la verdad, en el quehacer del Poder Legislativo, y esto es un tema que obviamente, si se quiere crear por ley, va a tener que funcionar de manera muy periódica y con mucho peso político, porque si no se va a crear por ley otro organismo que directamente no va a funcionar para nada, ¿no? ¿Tenés más placas ahí, Martín? Una placa más. Bien. Bueno, como decíamos, se busca emular los casos de España y Holanda, donde sí tienen un peso fuerte a la hora de toma de decisiones. El caso de España, decíamos, viene de la época del reinicio de la democracia, después de la dictadura de Franco. En el caso de Holanda, el esquema Polder, que se denomina, viene de mucho antes, muchísimo antes, y tiene mucho peso político a la hora de toma de decisiones. Valga la aclaración, son sistemas parlamentaristas, con lo cual estos consejos también tienen mucha incidencia en ese esquema. Sí, a mí me parece muy importante porque si este Consejo Económico y Social lograse tener una periodicidad y un trabajo más ordenado, se podrían allí tenía expectativas, sobre... pero me frustré. Y que todos los tuvimos, ¿no? Porque al principio era realmente muy importante y además coincidió con el momento de mayor buena imagen medida del presidente de la Nación, que fue cuando, a propósito de lo que fue el lockdown, la pandemia, se reunieron a pensar cuál era la mejor salida y no había otra salida que no fuera consultando empresas, sindicatos, representantes sociales, referentes de distintos movimientos, intelectuales también que no estaban ahí mencionados, pero también siempre... Si uno mira determinadas temáticas, que ¿no? sean convocados. Económicas, sobre todo, pero también económicas, laborales. Y en muchos casos los espacios políticos dicen cosas parecidas o tienen un diagnóstico bastante parecido, porque palpan la realidad mucho más de lo que se piensa, pero necesitan en los ámbitos políticos diferenciarse. Y eso hace complicar la síntesis de lo que hay que hacer. Yo la expectativa mía yo tenía con el Consejo Económico y Social es que los otros actores de alguna manera insten a los sectores políticos a que lleguen a una síntesis más fácil. Vos imaginate un esa tema... es la idea, perdón, es la idea conceptual, ¿no? Después, como decíamos, hay que ver si se cumple y hay que ver si el riesgo de todo esto es crear una ley y crear un organismo más que después no pueda llegar a funcionar, y como todos los organismos que se crean en la Argentina, genera burocracia, ¿no? Sí, pero ahora vos imaginate un tema tan sensible como la problemática de los alimentos, la desnutrición, la falta de calidad nutricional también, que ahora salió una estadística muy seria, ¿no? Que Argentina tiene un posicionamiento en Latinoamérica muy preocupante en cuanto a la obesidad infantil, por ejemplo, y eso habla claramente de un montón de cuestiones. Eso no lo resolvés, sino das una discusión al respecto. Bueno, ¿te acordás, Meli, hablando de eso, que en el principio del gobierno de Alberto Fernández se había creado
el Consejo Lucha contra el Hambre, cosa que quedó en la nada absolutamente. Habían ido Tinelli, Estela Carlotto, representantes de la UCA. Exactamente, un montón de gente. El escritor Martín Caparrós. Sí, claro, porque vos necesitas intelectuales, y referentes quedó en la nada social, misma. En la nada misma. El espíritu era bueno, porque apuntaba a eso que vos decís, tratar de los sectores vulnerables que tengan capacitación para recibir una dieta mejor, tener una dieta mejor, pero bueno, eso funciona si un Estado funciona también, ¿no? Sin duda. Vamos a hacer una pausa nosotros y en un ratito vamos a seguir. Tenemos para actualizar, como todos los viernes, la agenda parlamentaria, por supuesto, que es lo que se espera de actividad para la semana que viene. Y también, como todos los viernes, le contamos a Martín, que él es nuevo en este día. Salimos de recorrida por el Congreso. Ah, muy bien. Y conocemos distintos talleres. Muy bien. De la mano de alguna de nuestras cronistas, pero de nuestra arquitecta preferida, Cecilia, que siempre nos cuenta y con un... Es un lujo, quédate porque a vos te va a gustar. Muy bueno. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Lo que yo escuché por parte de las autoridades de aerolíneas es inobjetable, ¿no es cierto? Presentaron números, presentaron datos, presentaron todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la compañía. Así que en ese sentido me pareció satisfactorio el informe que se hizo. Yo creo que dejó clara la imposibilidad que tenemos de acordar un dictamen que digamos, de alguna manera busca equilibrio, ¿no?, entre el propietario y el inquilino, porque, digamos, tampoco sirve beneficiar solo a quien alquila, porque los propietarios contraen la oferta. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. TTV, tercera edición, de lunes a viernes. Estamos de regreso después de la pausa y ya nos vamos a ir de recorrida, ¿viste? Vamos, que te lo prometí. Está Sofi Raimundes ahí en el móvil para poder llevarnos de recorrida por alguno de los talleres que estamos dedicándonos a conocer cada viernes. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. El saludo también a Martín y a Mauricio. Estoy muy bien acompañada, te digo, recorriendo las diferentes instalaciones, no solo del anexo de la Cámara de Diputados, sino también de nuestro palacio. Estamos en el tercer piso del palacio y ya estoy acompañada con la arquitecta María Cecilia González, directora de Obras y Planificación. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, como todos los viernes y los tenemos acostumbrados, vinimos a recorrer y a contarles un poquito sobre los talleres que se realizan en esta oportunidad. Vamos a hablar de yesería. ¿De qué se trata? Hola Meli, hola, ¿cómo Ceci? estás? Hola, ¿Cómo va? El piso en general. Muy bien, por acá todo bárbaro como siempre. Estamos en el taller de yesería y de readecuación de sistemas. Hoy nos toca esta obra muy particular que les voy a contar, no solo porque intervienen estos dos talleres que nombré, sino también muchos talleres de la subdirección que está a cargo de la arquitecta Luisina Martini, como maderas también, como yesería, readecuación de sistemas, de la subdirección de Ernesto Córdoba, de mantenimiento, como electricidad, bueno, también talleres a cargo de la arquitecta Marta Méndez Porras, que ya la han conocido en otros móviles, de a poquito van conociendo todo el plantel de la dirección de obras. Bueno, les quedan como 234 personas, quiero que lo sepan. Pero bueno, de a poquito vamos recorriendo estos 24 talleres que componen esta dirección tan amplia. Venimos hablando también en otros móviles esto de preservar y de devolver la morfología original al Palacio Legislativo, devolverle sus colores, sus materialidades con los que fue construido. Hablamos en la reapertura del hall de combate de Los Pozos, ¿se acuerdan? Ese hall que estuvo 70 años cerrado. El que tenía hablamos la caja fuerte. Ese mismo. Hablamos ahí un poco de lo que es esto de que nosotros consideramos el edificio del Palacio como un edificio vivo por su carácter testimonial de procesos, tanto históricos, culturales, sociales, y también por un edificio que va modificando su uso, que va modificando sus funciones conforme las épocas, conforme sus gestiones, y que además tiene que adecuarse tecnológicamente. Obviamente, pensemos que fue diseñado en 1900, o sea, es un proceso de más de 100 años de adecuación tecnológica, y este taller, casualmente, es uno de los principales que se encargan de lograr este equilibrio, de conciliar entre los cambios funcionales, los cambios socioculturales y las nuevas tecnologías
con la responsabilidad que tenemos nosotros como preservación del bien patrimonial. Claro. Les cuento un poco de qué se trata. El yeso, perdón, o sea, todo lo que hacen ahí en el taller, obviamente, claro, a lo largo de estos 100 años ha habido que respetar, por un lado, el aspecto estético y arquitectónico, perdón que yo no sea tan precisa como vos con el lenguaje en este sentido, pero al mismo tiempo hay que acompañar otra serie de instalaciones que con el correr del tiempo, no sé, cableo de internet, por ejemplo, que generan contaminación visual. Pensemos ahora... Claro, ahora estamos en readecuación de sistemas y vamos a tratar la eliminación de bandejas portacables, ¿no? Que conjuntamente con el taller de yesería, que es otro, se encargan de esta tarea. Pero pensemos que en el futuro quizás la readecuación de sistemas sea el acondicionamiento del aire o la instalación de acondicionamiento de aire o de cualquier otra tecnología que venga con el futuro, ¿no? Claro. Ya sea de eficiencia energética, por ejemplo. Bueno, ahora estamos con la eliminación de esta contaminación visual que bien decías, Meli, que tenemos en los pasillos y circulaciones comunes del Palacio. Son bandejas que se instalaron cerca del 2000, que también fueron una readecuación tecnológica en su momento, ¿no? Pero que atentaban contra el valor patrimonial y la morfología original de estos espacios comunes y estas circulaciones. Entonces, el equipo, acá hay algo muy importante de esta obra, de la eliminación de esta contaminación visual y de estas bandejas, que fue iniciativa íntegramente por el equipo de restauradores y restauradoras de esta Cámara. Fue su iniciativa, su idea y su ejecución. Eso es muy interesante porque además ellos y ellas, los que intervinieron y los que están interviniendo día a día en esta obra que va a llevar muchos años, ya hicimos el 80% de la planta baja, por ejemplo, pero bueno, nos queda mucho camino por recorrer. Pero lo más importante es que ellos descubrieron la forma de poder eliminar estas bandejas, que es a partir de las molduras que tienen los cielorrasos en los pasillos. Las molduras de yeso, ahí es cuando interviene el taller de yesería, que ya les voy a contar un poco más. Son como una manera de... Acá la compañera coordina. Actúan como máscaras, como digamos, estructuras que pueden esconder con onda, digamos, arquitectónicamente, cantidades de cables y de cosas que a la vista se ven horribles. Claro, y además está bajo los preceptos fundamentales de la restauración, que es esto de preservar y de contener su morfología original sin atentar con ningún paramento del edificio. Claro. Entonces, al ser huecas estas molduras, nosotros podemos meter las cañerías que contienen los cables que van a dar de servicios, tanto de electricidad, de datos, de audio y video, de cámaras de seguridad, que van a dar de servicio a los distintos despachos o espacios del Palacio. Claro. No sé si ya están viendo en pantalla el proceso que vienen haciendo. Primero, les cuento un poco, primero se hace la moldería, lo que están viendo ahora es como la moldería tipo de el dibujo esas, que va a tener. Molduras. Claro, porque lo que hacemos es solamente cortar unas ventanas, ahí está el equipo proyectando en dónde se va a intervenir y en las ventanas que vamos a ir abriendo para hacer como de etapas de inspección, ¿no? Sí. Por ahí incluiremos las cañerías, cada área tiene su color de cañería específico para saber por dónde tienen que pasar sus cables. Qué bárbaro. Y cuando eliminamos, van a ver también la cantidad de cables en los videos que están pasando. Sí, lo estamos en viendo. El baño, la cantidad de cables que sacamos. Lo quiero usar en mi casa, de cable, este Meli, sistema. imagínate. Bueno, ¿tenés molduras en tu casa? No, si tengo unos zócalos que están todos rotos. Necesitamos de esas molduras. Ay, pero me encantan cómo quedan. Bueno, podemos... Me tenés que ayudar, Ceci. Claro, tenemos porque que hacer aparte es un programa de televisión. Vamos a diseñar unas lindas molduras acá en el... Sí, me encanta. Claro, lo complicado, en el taller, Cecilia, para que puedas esconder tus cables. Ay, sí. Ahí te saluda Martín Di Natale, que sabe mucho de arte, además te quiero decir. Además de ser periodista parlamentario, es artista él. Así que me gusta el arte, sí, me gusta. Justo están acá dos potencias. Todo esto, el desafío de todo esto es hacerlo respetando el esquema arquitectónico original del Congreso. Digamos, porque es muy difícil llevar adelante todo esto sin romper los parámetros planos originales. Claro, estéticos, sí. Claro,
Claro, por supuesto. Por eso el gran descubrimiento de que las molduras son huecas, porque esto solamente con unas tapas de inspección que el equipo de yesería replica y hace imperceptibles a la vista, nosotros podemos a futuro, si se necesitara, volver a hacer otra readecuación tecnológica, ¿no? O volver a hacer un recableado o solucionar cualquier problema dentro de las cañerías que recorren esas molduras. Entonces es un gran desafío y además no olvidemos que acá hay decisiones y acompañamientos de nuestra autoridad, de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, de nuestro secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez, de autoridades y de usuarios en general, porque pensemos que para poder hacer todo este trabajo nosotros necesitamos ingresar a despachos, molestar, o sea, generan molestias estos trabajos, porque no es que entramos tranquilamente y silenciosamente, nosotros venimos con andamios, con roto martillos, polvo, mucho polvo, esto es yeso, hace mucho polvo y ruido. Entonces, gracias al compromiso de muchos usuarios de la Cámara en la preservación, ¿no? Y en la continuidad de estos trabajos, nosotros podemos intervenir. Porque claramente sin esa ayuda tanto de las autoridades como de los mismísimos usuarios de los despachos que vamos a molestar, estos trabajos no se podrían hacer. Así que, bueno, también muy agradecidos desde la Dirección de Obras para ayudarnos. Sí. No, digo, y a diferencia de lo que se puede ver, por lo menos comparativamente con la Casa Rosada, la Casa Rosada ha sufrido muchas modificaciones y no se ha respetado a lo largo de los años, no solo de este gobierno, sino de otros gobiernos que han intervenido en la Casa Rosada arquitectónicamente. No se ha respetado en muchos casos los planos originales, han quedado, la verdad, para decirlo directamente, han quedado cosas realmente fuera de contexto en términos de arquitectura y rompieron con lo que es el esquema original e histórico de la Casa Rosada, cosa que acá en el Congreso no se ve eso prácticamente. Lamentablemente sí, hay lugares en donde hemos perdido mucha información que también se ha hecho. No es en el caso de la Casa Rosada que se ha eliminado una escalera de mármol de Carrara original, ¿no? Que sucedió, eso sucedió, que es parte de lo que vos comentabas recién. Pero sí, lamentablemente hay espacios que han perdido su valor original, su morfología original, pero por suerte también tenemos uno de los equipos en restauración más grandes del país, propios del Congreso. Eso es muy destacable porque además se genera un compromiso entre los compañeros y compañeras de esta dirección para poder seguir trabajando y además de generar una continuidad, un legado a generaciones futuras para que esto no quede acá, porque el trabajo de restauración lleva muchísimo tiempo, mucha dedicación, se necesita de profesionales, de personal técnico que tenga compromiso lo que haga, dedicación, y eso por supuesto lleva tiempo. Entonces nuestro trabajo no solamente es poner manos, ¿no? Y concretar, sino que además preservarlo en el tiempo, ¿no? Generar una continuidad para generaciones futuras. Le iba a preguntar, acá tenemos un chisme que nos pasan. Sí. ¿Es cierto que se encontró en alguna oportunidad se encontró un cielo raso dentro de la estructura de otro cielo raso? ¿Cómo es eso? Porque estoy pensando... Una mamushka. Antes de hacer la pregunta estoy pensando en la imagen y no se me hace. ¿Cómo es eso? Eso, una mamushka. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Es una mamushka, tal cual. Sí. Nosotros encontramos cosas de las más curiosas, ¿no? Bueno, en este caso sí, encontramos un cielo raso dentro de otro cielo raso, cosa que, bueno, se ve que alguien no tuvo tiempo de demoler lo anterior, entonces prefirió construir por sobre lo que estaba. También hemos el parchecito, es algo muy, muy frecuente. Lo vimos en la caja fuerte, Meli, cuando hicimos la recorrida por el hall de combate, que para no sacar la caja fuerte del espacio, le construyeron la dejaron casa, adentro. ¿no? Le construyeron tabiques, la dejaron adentro y le construyeron tabiques para no verla. Sí, es de lo más curioso. También hemos encontrado abajo de pisos, bueno, y también en el caso de acá de adecuación de sistemas, restos de
de notas o de papeles que datan de mucho tiempo. Quiero presentarles a la coordinadora de toda esta tarea y de muchas tareas de lo que es la restauración, que es Carolina Toledo. Caro sabe muchísimo de lo que es la restauración del palacio. Ahora se las voy a presentar y les va a contar más específicamente de qué se trata el trabajo de yesería y de las molduras. También les puede contar un poco de estos restos de notas o de diarios que encontramos de la época. Bueno, sí, de hallazgos interesantes y lo que se les ocurra preguntarle en cuanto a materia de restauración. Caro es una de las personas que más saben de este equipo y bueno, y tiene cosas muy interesantes para contarles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo un poco las escucho por ella. Sí, le vamos a transmitir las preguntas que hagan desde el piso, o bueno, también le vamos a consultar desde acá. ¿En qué consiste el trabajo de Carolina como coordinadora general, no? Sí, coordinadora técnica. Bueno, un poco determinar la metodología de los trabajos, los materiales que vamos a utilizar. Y bueno, en el caso curioso que justo estamos tocando de adecuación, el tema de los colores, la paleta, porque con el cambio de época se cambian los tonos. A veces se pinta todo de blanco y se vuelve a empezar y nosotros tenemos un poco la idea de volver al original, a digamos los primeros tonos que se veían en el palacio cuando se construyó. Entonces para eso hay que hacer unos cateos estratigráficos que determinan, es un montón de información que sale, que nosotros la ordenamos en ventanas, que se ven en el muro después, las protegemos y queda como si fuese un registro, porque es información súper importante que hay que guardar, digamos, y documentar. Y con base a esos tonos, siempre pensando que el tono un poco oscurece porque el tiempo pasa y se envejece el pigmento, volvemos, digamos, a la paleta original. Comprando pintura nueva, claramente, no preparamos la vieja que hacían como con aceite, pero bueno, es volver al mismo color. ¿Y cuál es la mayor dificultad de esta técnica o con qué desafíos se encuentran? Y bueno, que a veces, como está todo eliminado, se decapó todo el muro, se han encontrado incluso no solo cielo raso sobre cielo raso, sino que también hay situaciones de pintura mural tapadas, que hay, por ahí se rompe un pedacito de pintura que ves una grieta en el techo y aparece una línea. Haces una ventana de inspección y de repente te encontrás con que hay toda una pintura mural decorativa que, bueno, están en las escaleras del palacio, por si van a hacer una visita guiada por acá. Ese tipo de particularidades, cosas de cambio de moda, digamos. Bien, sí, compañeros en el piso, Carolina, yo le transmito la pregunta, si es que le quieren consultar algo al respecto. Ceci ha sido muy esclarecedora igualmente, pero ya que la tenemos, la vamos a aprovechar. Sí, preguntale, Sofi, si podés, que nos cuente sobre esas notitas, qué decían, por qué creen que estaban escondidas o por qué creen que aparecieron en esos lugares. ¿Por qué crees que las notitas estaban escondidas, si es que se sabe qué decían, o por qué estaban justo en esos lugares? Hay una cuestión del trabajador de esconder y dejar un poco su huella, ¿no? Si bien, bueno, mismo nosotros los restauradores tampoco es algo que el nombre queda medio perdido, que lo importante es el trabajo. Es lo mismo que la gente de oficio cuando hacen ornatos o algún tipo de pintura que no se puede firmar. Para mí tiene que ver más con eso. Bueno, yo dejo acá mi huellita, esto se hizo en esta época, entonces dejo un diario de 1930 y después, bueno, nosotros venimos el día de mañana, descubrimos con la estructura y encontramos un poco de cuándo se hicieron estos trabajos. Me parece que va con ese acento. Claro, como una firma de autor sería, claro, ¿no? ¿Y qué otras curiosidades se han encontrado? Bueno, a veces cosas más desagradables como, no sé, alguna situación de comida, una cosa un poco más desagradable, sí, mucha pelusa, basura vieja. Pero bueno, esas son las cosas que no queremos contar y queremos ocultar un poco. Lo más lindo, bueno, cuando descubrimos dorado, cuando descubrimos alguna situación súper valiosa, que por ahí en el momento no supieron cómo arreglarlo o cómo conservarla, no se olviden que la restauración es una carrera un poco nueva, digamos, claro, más en este país, pero bueno, es muy interesante cuando descubrís algo diferente o decís, uy, acá hay un dorado a la hoja escondido, bueno, veamos si lo podemos recuperar, si vale la pena, hasta dónde llegamos. Bueno, también en el tercer piso hay pinturas a la cal, tapadas, imagínense, por 7 o 14 capas de pintura, dependiendo del caso, a veces con empapelados, y volver a recuperar todo eso. Bueno, a veces tiene sentido, no tiene sentido, hay que recuperarlo, hasta dónde llegamos, lo documentamos.
extraemos eso y lo mostramos como si fuese un museo. Bueno, Sofi. va por un poco todas esas preguntas que uno... O sea, preguntale a Carolina si en un punto, digamos, su trabajo es equiparable con el de un antropólogo dentro de un edificio. ¿Podrías equiparar el trabajo que realizás con el del antropólogo o arqueólogo dentro del edificio? Es una muy buena pregunta. Me parece que no, que en verdad lo interesante y lo enriquecedor de todo esto es poder trabajarlo multidisciplinariamente. Es un poco lo que nosotros siempre venimos, trabajando para eso. Se trabaja con arquitectos, se trabaja con historiadores, con documentalistas, porque hacemos también réplicas de situaciones de mármol que no están y que hay que devolver la mirada, ¿no? Porque eso es un poco de esto de lo que se trata. El desafío. ¿Y cómo se valoran los resultados, no? Dicen, bueno, esto quedó como esperábamos, no quedó como esperábamos, hay que volverlo a hacer. ¿Cómo es ese proceso? No, un poco el volver a hacer no es una opción. Imagínate que el recurso humano, las materialidades, la intervención, siempre que vos intervenís ya con cualquier bien, estás un poco incorporando y quizás causando algún daño. Hay algo que por ahí siempre es irreparable. Entonces es súper importante cuando vos vas a hacer cualquier tipo de trabajo o intervenir, primero hacer toda una planificación, pensar cuál es la mejor forma de intervenir, debatirlo con tus compañeros, con la gente que sea de tu misma rama, digamos, restaurador o con otros tipos de especialidades, y ahí se toman decisiones, digamos, y se llevan a cabo. Excelente. Carolina Toledo, entonces, la coordinadora general, explicándonos cómo es el trabajo entonces que se lleva adelante. Tenemos más para hablar con Cecilia al respecto. Si quieren, le seguimos preguntando. Sí. Chicos, volví, acá estoy. Yo te digo, Ceci, hay que hacer todo un programa de televisión exclusivamente con esto, porque realmente digo lo mismo, todos los viernes. Son todos tan jóvenes, están todos tan capacitados, tan formados. Yo creo que ni el Coliseo Romano cuenta con esta cantidad de profesionales como tenemos acá. Y de verdad que casi es un trabajo es un trabajo hormiga el que hacen ustedes. Es realmente espectacular tener la oportunidad de mostrarlo. Yo te quiero agradecer, además con la cantidad de información que nos brindan. Es un placer escucharlos, es un placer. No, gracias a ustedes. Yo siempre les digo que mucha gratitud desde esta dirección por dejarnos visibilizar nuestro trabajo. Yo cuando entré acá a los chicos de restauración les decía los ninjas, porque estaban todos en unas poses muy raras con unos pequeños bisturí o pincelitos, era todo en miniatura, haciendo un trabajo con mucha dedicación. Hermoso. Y está súper agradecida que poder mostrar esa dedicación y la pasión con la que hacemos esto. Cuando quieran hacemos el programa, ellos también chochos, porque además les gusta mostrar su trabajo. Lo vamos a proponer. ¿Ustedes, Cecilia, participaron también en la restauración del Molino, del restaurante El Molino? No, el Molino, si bien nosotros asesoramos en algunos rubros en lo que es la restauración del Molino, pero de eso se encarga Senado, la Cámara de Senado, sí. Claro. Bien. Ceci, un placer enorme charlar con vos y gracias por abrirnos estas ventanitas, ya que hablamos de ventanas de restauración, por abrirnos estas ventanitas únicas, mágicas, para conocer espacios. Yo creo que para todos recontra conocidos, pero que no podemos alcanzar a tener esta profundidad si no fuera gracias a vos. Así que, de verdad, un saludo enorme a todo el equipo de Carolina también y de todas las personas que integran este taller de yesería. Gracias a ustedes, chicos. Y el viernes que viene teníamos pensado mostrarles vitrales. Así que va a estar súper interesante el programa. Sí. Y lo vamos a hacer de un lugar bastante particular. Vamos a estudiar en la semana. Nos vemos el viernes próximo. Hasta el viernes. Bueno, yo también, por las dudas, por las preguntas que me hagan. Que tengas un lindísimo fin de semana. Y gracias, Sofi, también por ayudarnos a conocer este pedacito del Congreso. Bueno, le agradecemos a la arquitecta María Cecilia entonces por este tiempo. Ya estamos todos y todas anotadísimos para el próximo viernes el taller de vitrales, así que acá vamos a estar mostrándoles cómo se trabaja entonces. Bueno, hasta el viernes próximo. Gracias, Sofi, también, a todo el equipo. Chau. La verdad, a mí me encanta esta sección. Martín, viste que era re divertido, está buenísimo. Sí. Y además, muchas veces Ceci está acompañada por un historiador del Congreso que le va poniendo como el cuento a cada una de estas.
contexto. El contexto, el Claro. valor. Qué bueno. Te digo, todas las personas con las que hemos charlado a lo largo de todos estos viernes son... Yo digo, qué fantástico tener la oportunidad de trabajar en un lugar como este que les dé oportunidad a artistas, arquitectos, restauradores, documentalistas, de todo. La verdad que a mí me parece apasionante. Ni sabía que existía, me parece apasionante. Y ahora me voy encontrando con distintas personas a lo largo de los pasillos cuando me voy, cuando estoy en el ascensor yéndome para el garage. Me dicen, estuviste en nuestro taller o ¿cuándo venís al nuestro? Es espectacular. Lo interesante, que creo que alguna vez la arquitecta lo comentó, es la no terciarización de esos servicios. Exacto. Cuando se terciarizan, quizás se hacen megaplanes que no se cumplen, quedan cosas pendientes. Al tener personal permanente, el mantenimiento es permanente con gente que tiene también un sentido de pertenencia. Y lo que me gusta también de eso que estás diciendo vos, absolutamente, es que acá se enseña el oficio. O sea, acá alguien tiene la oportunidad de aprender un oficio. Claro. De pronto que de otra forma no tendría, con la experiencia y con la rigurosidad con la que trabajan. ¿Te fijaste que tienen que tener un respeto total? Sí, claro. Se valen de documentos de la época, de fotos, de qué sé yo, de otras esculturas y toman y replican. Es extraordinario. De verdad no creo que haya otro edificio, sinceramente lo digo, que trabaje con esta rigurosidad y esta capacidad y esta inmensa cantidad de talentos, porque son talentos. Esa chica, ¿qué edad tenía? Carolina, una chica súper jovencita, restauradora, y dice encima que es una carrera muy nueva. La verdad que está espectacular la oportunidad. Totalmente. Muy lindo. Y todo cargado de historia, eso es lo mejor. Pues son todos espacios que están Mirá, cuando nos mostraba esa sala que estuvo cerrada como 70 años, que encontraron, te digo, la caja fuerte no había un peso, da igual. Pero encontraron esa caja fuerte. Luego, ¿qué es ese armario verde ahí en el medio de no sé si te acuerdas que era como un lugar de tránsito, de salida de diputados y diputadas que querían salir como por otro lugar por combate de los pozos? Eso es no me acuerdo, una sala, un pasaje que estuvo cerrado un montón de tiempo a la gente aquí de la Cámara. Un mega escondite. Y era un mega escondite. Era el famoso... Muy común en los edificios de Buenos Aires. Esquivador de periodistas se llama. Muy común en los edificios de Buenos Aires que haya pasadizos, escondites. Mucho se lo atribuye a la cultura masónica del siglo XIX. No sé si es el caso, pero cada vez que investigan acá en el Congreso aparecen estas cosas, que muchas veces son un parche, muchas veces es algo que quedó porque alguien no quiso repararlo, pero siempre hay muchos secretos. Y aparte del registro fotográfico, hoy cualquier reparación que uno hace tiene un registro fotográfico, hasta la más mínima. Como para tener... Antes no, pero antes hace 15 años no hace 100 solamente. Entonces, bueno, todo es de un descubrimiento. Pero ahí seguramente vos podés ir a algún diario de la época, que justo tomás un pedacito. Imagínate, deben trabajar a ese nivel, como ampliando muy imagen de imagen, como si fuese, no sé, del CSI, del Congreso. Pero en vez de investigar crímenes, investigan el edificio. Claro, ¿no? Es increíble. Muy interesante, Sí, muy interesante. Yo no sé si habrá otro edificio que tenga este nivel de profesionales y vos te das cuenta que es realmente gente que aparte, es verdad, los ninjas, imagínate, cincelando, recortando, tomando moldes, todo trabajo. Bueno, el Teatro Colón también tiene un equipo estable de restauradores. Hicieron un trabajo fabuloso también. Increíble. Increíble cómo han restaurado el Teatro Colón. Fui hace relativamente poco y vos dices, es uno de los mejores teatros del mundo. Sí. Sin temor a equivocarme, es uno de los mejores teatros del mundo, es una cosa impresionante. Para donde mirás es una cosa impresionante. Y bueno, la verdad que aquí tengo que decir que el recinto, sobre todo, que es, qué sé yo, lo que más se ve. El otro día mostrábamos, el viernes pasado, hay un equipo de ilustradores que pasan, ilustran con un material específico. Las bancas. Las bancas, cada uno de los detalles de el escritorio de la presidencia. Los apoyabrazos, los respaldos. Es decir, uno no se imagina. Se les complica cuando ponen carteles los diputados, contaban, cuando ponen esos carteles en las bancas. ¿Viste todos los carteles que no a la papelera, por ejemplo, que lo pegan ahí y eso arruina todo el material? ¿Y a vos como artista no te encantó Sí, está buenísimo. No, aparte uno mira a veces en otros lugares del mundo que pasan estas cosas y admira eso. Y bueno, hoy lo tenemos acá, ¿no? Hay que aprovecharlo. Siempre lo tuvimos.
Sí, pero lo estamos mostrando, siempre eso es hermoso. Lo podemos mostrar y aparte saber que cada edificio de Buenos Aires y también de otros lugares del país tiene una muy rica historia, porque es una historia de una época donde de alguna manera las personas que estaban en este país o que manejaban este país trataban de imitar costumbres europeas, ¿no? Pues está bueno darle el valor. Por ejemplo, ella decía, ¿no? Esto no es hola Cecilia, mirá, se me rompió, tengo una grieta en el despacho. No, esto está todo organizado. Tiene un equipo a cargo terrible de un montón de personas. Está todo organizado. Vos tenés que llamar a un lugar y contar que tenés tal cuestión que resolver. No sé, una gotera, lo que sea. No, yo le decía a Cecilia, le preguntaba por el tema de la comparación con la Casa Rosada, porque la Casa Rosada ha sufrido realmente un deterioro tremendo. Impresionante, sí. Fruto de los diferentes gobiernos que fueron modificando la Casa Rosada. El peor gobierno, obviamente, que destruyó la Casa Rosada fue el gobierno de facto, el gobierno militar. Bueno, por supuesto. Se hicieron aberraciones en términos más allá de arquitectónicos, de lo político, ¿no? Sí, obviamente. no. Pero no había nivel cultural para nada. Tiene que ver con eso, pero te iba a decir, está no en respetaban absolutamente nada. Claro. Y no iban a respetar un edificio. Ni siquiera los edificios públicos. La Casa Rosada, en la época de la dictadura, sufrió deterioros tremendos. Cristina Kirchner cuenta en su libro que había tenido que hacer unas reparaciones porque tenía muchos remiendos la Casa Rosada y no tenía conectividad la arquitectura. Sí, no, es horrible la cantidad de parches que le hicieron y hay lugares donde ha quedado... Bueno, ojalá tomen este ejemplo, el del Congreso. Nos vamos a ir a saludar a nuestro próximo invitado. Diputado Cipollini, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ay, espere, que tenemos un problema enorme bien? No, más o menos. A ver, espere, porque tenemos un problema enorme. Hola. Ahí está. A ver, ahí creo que lo resolvimos. Porque se lo ve bárbaro, súper nítido, pero no se escucha tan bien. Estaba escuchando la charla anterior, pero todo cortado el audio. No sé si habrá mejorado o continuará con ese problema. Claro, y a nosotros también nos pasa lo mismo, pero ahí creo que sí, ahí vamos. Ahí nos recibe mejor, bueno. ¿Se escucha mejor? Sí, no, a ustedes los escucho bien. Tenía cortes la transmisión, se oían frases así fragmentadas, no tenía una hilación normal. Pero no sé, ahora sí me escuchan bien. Nosotros sí, lo escuchamos bien. ¿No me escuchan? Sí, ahí lo escucho. A ver, espere, vamos a tratar de corregirlo porque si no se nos va a hacer imposible poder charlar con el diputado. Espere. Vamos. Ahí volvemos con usted, vamos a corregir la comunicación. Díganme. Le hago la lengua, como fui aprendiendo acá de nuestros compañeros, la lengua... No, porque ahí tiene delay y además me parece que el internet es medio fluctuante, entonces la comunicación no está buena. Justo el diputado Cipollini estaba viendo las comisiones que integra. Obras públicas, integra la Comisión de Asuntos Municipales, Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Pequeñas y Medianas Empresas y Transportes. Ahí está el diputado, a ver, ya lo tenemos. Diputado, ¿y nos escucha? ¿Escuchan a mí? Sí, ahí lo tenemos. Diputado, se espera una próxima sesión para la semana, se espera con que sea la del 19 de septiembre. ¿Con qué expectativa? ¿Qué va a ser el bloque? Bueno, la verdad que sigo escuchando los cortados. Lamentablemente no escucho, pierdo parte de lo que ustedes me dicen. No sé si donde estoy yo no hay una buena señal de Wi-Fi también. Eso podría ser un problema mío, no de ustedes. Sí. Mire, le hago así. No sé si me escuchan o no me escuchan. Le hago así. Lo escuchamos bien, ya lo volvemos a llamar, así tratamos de corregir esa comunicación, porque sí, para nosotros también era difícil. Creo que es un problema de internet porque por momentos salía como acelerado. Les propongo ahora, mientras lo reconectamos, que repasemos lo que sabemos hasta aquí, que va a ocurrir la semana que viene, con algunas reuniones de comisiones.
Por ejemplo... Empieza el martes. El martes a las 12 horas... El lunes no tenemos actividad en comisiones. El martes a las 12 horas, atención, porque es un proyecto que se aprobó en el Senado. Se reúnen las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales. Es un protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en aquellos ámbitos que desarrollan las actividades. Estuve leyendo un poco el proyecto que ya tiene media sanción y que podría ser sancionado este año, y lo que hace es obligar a la Secretaría de Niñez de la Nación y a organismos provinciales similares a generar protocolos para detectar casos de abusos en organismos, en realidad en entidades de toda índole. Esto es, desde una escuela hasta un club, hasta una entidad religiosa, cultural, que haya un protocolo para que sus miembros sepan identificar los casos de abuso. Bueno, que de esto se habló mucho cuando fue el caso de Lucio Dupuy. Sí. Claro. Porque Lucio Dupuy, que fue este nene aberrantemente Santa Rosa La Pampa, asesinado y torturado por su progenitor y la pareja de ella, había dado signos de todos los tormentos por los que estaba pasando. Independientemente de los lugares a donde él se iba, a donde lo llevaban a hacerse atender, entre comillas, no lo llevaban a hacerse atender, pero lo llevaban para sacarse parte de la culpa de encima. Y en ninguno de esos casos se detectó que este nene había resultado con esas lesiones producto de torturas o producto de vejaciones. Lo mismo, volviendo a este que me parece una cuestión y un aspecto sustancial, con las maestras. Porque bien explicaba el abuelito de Lucio, que nosotros lo tuvimos aquí en una entrevista, y también quedó claro en el debate, Lucio había hecho dibujos. Y había hecho dibujos que cualquier persona que hubiera tenido una mínima de capacitación, me sorprende que esto no existiera antes, sinceramente, me sorprende. Pero bueno, se trata de protocolizar, ¿no? De unificar si vos estos te conocimientos. manejás laboralmente con lo que estudiaste. Espera, déjame terminar con esto para que vos me puedas dar cuenta de lo que me vas a explicar. Lucio había hecho dibujos en el colegio, como cuando te dicen, a ver, dibujá tu familia. Y él a todas las personas que dibujaba las hacía sin miembros inferiores, sin genitales, básicamente. Y esto te lo dice cualquier, pero no un perito, te lo dice cualquier persona que estudió, como iba a decir Mauri, Psicología 1, te dice que es un síntoma directo de abuso sexual. Claro, no vas a pensar que con solamente un dibujo que no tenga genitales, eso ergo significa que esa persona es abusada. Pero si hubieran puesto ese dibujo en un contexto, ¿no? Y hubieran observado que además del dibujito, el nene iba lastimado, o el nene faltaba, o el nene se hacía piso, el nene esto, lo otro, y hubiese habido un protocolo unificado, entre otras cosas, probablemente, tal vez, alguien no muy avesado, una maestra, un auxiliar, la directora, lo que fuera, de ese colegio de Santa Rosa La Pampa, como contaba Mauri recién, hubiera advertido que algo le pasaba. Que no era que se había olvidado de poner esa parte del cuerpo de casualidad. Significaba algo ese dibujo, perdón. Sí, no, lo que decía es que hay una costumbre a veces de algunos rubros, sobre todo también parte de lo que son del Estado y otros también, pero de manejarse toda la vida con lo que estudiaste alguna vez, con lo que estudiaste cuando te tocó capacitarte. Como que ahí se terminó y después el día a día te va haciendo de nuevo. Y en realidad te quedás sin herramientas. En este caso, claramente las herramientas que tienen los agentes públicos o los docentes no servían para nada al momento de detectar un caso de abuso grosero, porque no era un caso de abuso, sospecha de abuso, ¿no? Un abuso después se detectó lo peor. Sistemático. Bueno, la única manera de que eso no se repita es educando a quienes se enfrentan a estas situaciones y no las saben ver. Exacto. Y nadie se tiene que enojar con eso, ¿no? Porque me parece que hay un tema de, bueno, yo manejo el día a día, en el día a día aprendo, y no se puede. A veces hay nuevas costumbres, la sociedad es muy dinámica, cambia muy rápido. Sí. Hay nuevas tendencias y todo muchas el tiempo. técnicas también. Ahora vamos a volver, me parece un tema recontra importante, pero creo que podemos volver a tener la comunicación con el diputado Cipollini ahí en la provincia de Chaco. Diputado, a ver si ahora lo recuperamos. Bueno, no sé si me escuchan bien ahora, yo los veo bien. Mucho mejor. Perfecto. Y además vemos su jardín ahí de fondo, eso es mucho más lindo. Tuve que mudarme Bueno. Porque donde estaba prácticamente no había buena wifi. Bueno, muchas gracias entonces por ese esfuerzo. Yo le preguntaba por la próxima sesión, ¿qué cree que va a ser el bloque al respecto? Bueno, miren, en realidad nosotros acá en el Chaco en este momento estamos inmersos en lo que es la carrera electoral provincial que se va a llevar a cabo el próximo domingo. No que se avecina, sino el subsiguiente.
O sea que estamos inmersos en esto, en la campaña intendente de mi ciudad, que es precisamente mi hijo, que va por su reelección, y al arquitecto Leandro Esdero, que aspira a la gobernación del Chaco, ¿no? Así que nuestro tiempo está absolutamente dedicado a ello. Así que la próxima reunión, sí, oí algo que podría ser en la semana subsiguiente al 17. No sé cómo, no he hablado con ninguno de los colegas respecto de qué es lo que puede llegar a pasar, no conozco un temario tentativo, estoy con toda franqueza, les digo, en este escenario local y provincial, pero va a estar bueno que sesionemos, la verdad que va a estar bueno que sesionemos, porque la verdad que sabemos todos que los años electorales son de muy bajo rendimiento legislativo, pero este me parece que se va a llevar las palmas, ¿no? Porque hemos sesionado muy pocas veces. Y la última sesión a la que no pude asistir por motivos personales, trató y se aprobó esa modificación a la ley de alquileres, algo que miles y miles de argentinos estaban necesitando y esperando. Ahora veo que en el Senado hay aires nuevos respecto de lo que nosotros enviamos para su tratamiento. Alguien quiere introducir modificaciones que espero sean superadoras. Si se van a modificar, modifiquen para bien, no para mal. Así que creo que ahora la decisión de esto, que afecta a tantas familias en toda la República Argentina, espero que sea la mejor solución, ¿no? Que demostremos que se legisla para el bien común y no para intereses personales o particulares, ¿no? Seguro. Así que vamos a esperar a ver. Sí. Sí, usted es vocal de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Portuarios y Pesqueros, y uno de los proyectos de ley que podría incluirse, no está confirmado, es trazabilidad de la pesca, que tuvo varios dictámenes, creo, en varias oportunidades de esta comisión. ¿Qué opina usted? Sí. Es un tema muy interesante, la verdad que es un tema, yo diría que nos pone en un estadio de masa de la pesca, ¿no? Realmente siempre digo que siendo un país con un litoral marítimo tan extenso, de alguna manera muy ligadas al mar, hacia el interior no disfrutamos de los beneficios de la pesca, no nos llegan los productos que se pescan, por lo menos no llegan en el volumen que podríamos imaginar, que además ahora es una opción ante los costos de otros insumos que forman parte de la dieta diaria de los argentinos. Creo que habría que comenzar a planificar, y esa trazabilidad me parece un camino adecuado. La otra vez había hablado con alguien vinculado al sector de la construcción de barcos, que es un sector que sorprendentemente no se ha detenido, aún en la crisis tremenda por la que estamos pasando. Ha habido astilleros que han seguido construyendo barcos, algunos barcos para la pesca, otros para la conservación. Y es interesante, ¿no?, que la Argentina recupere ese interés marítimo que da la impresión que hemos perdido una flota mercante que fue una de las más importantes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo perdimos, nuestra bandera ha dejado de verse inclusive en los ríos interiores, ¿no? En nuestro río más grande, el Paraná, vemos banderas bolivianas, vemos banderas brasileñas, vemos infinidad y superando a todas banderas paraguayas de estos trenes de barcazas que van y vienen, y nosotros hemos desaparecido de ese mercado de oferta y de demanda. Espero que también sea un proceso que se pueda resolver en el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que hemos dejado de lado y que nos vendría muy bien volver a activarlas. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natal lo saluda. Hablando precisamente de las barcazas... Hola, Martín. Hablando precisamente de las barcazas de Paraguay, de Uruguay, e incluso de Brasil, que van por la hidrovía, surge hace unos días un conflicto con Paraguay a raíz del cobro de peajes que hace la Argentina a los barcos, un conflicto diplomático con Paraguay. Se sumaron como quejas a Paraguay contra la Argentina países como Bolivia, Brasil y Uruguay. Quería saber si desde aquí, desde la comisión que usted integra, han hecho algún pedido al Poder Ejecutivo para conocer en detalle esta situación,
en qué situación se encuentra este conflicto y qué podemos decirle a la gente respecto de esta situación. Sí, hay un par de pedidos de informes, uno al Ministerio de Economía y otro a la Cancillería, respecto de este tema, que en realidad los abogados podrían hablar con mayor precisión, ¿no? No sé cómo funciona el régimen legal de los ríos compartidos. Si bien la mayor parte del recorrido de estas barcazas se hace prácticamente sobre territorio nacional, en cuyo caso el río, a ambas fronteras, a ambos lados del río, a ambas márgenes del río, a partir del encuentro del Paraguay con el Alto Paraná, ahí cerca de Itatí y Paso de la Patria, se transforma en un río con riberas nacionales. Por lo cual, a mí en lo personal no me parece mal el cobro de un peaje para el uso de la hidrovía. Por eso digo, no conozco el régimen legal aplicable a esta clase de convivencia, ¿no? Bolivia, sí, lo que Brasil, yo leí, Paraguay lo utilizan el río para sacar su producción o para llevar aguas arriba también. Lo que yo leí en los diarios paraguayos sobre este tema, porque me interesaba también ver cómo lo publicaban o cómo lo reflejaban ahí, y es que, digamos, lo que dice la Argentina es que bajo la sospecha que lo que puede haber en los barcos, más allá de una explotación pesquera, es el tráfico de drogas, hay un control excesivo que terminan subiendo los barcos, ellos dicen, digamos, con maniobras que son muy irregulares, con controles que son muy desmedidos, cuando por afuera lo que claramente hay bajo banderas además muy conocidas o de empresas que son multinacionales, están transportando o están o combustible o están en actividad pesquera. Entonces lo que dicen es que la Argentina está haciendo casi como un abuso de autoridad en la hidrovía. Bueno, eso que acabas de decir es algo que preocupa sobremanera. Porque uno, hasta que no las ve, no las tiene frente a uno, no se da cuenta de la magnitud que traen esos trenes de barcazas, ¿no? 2, 4, 6, aún a veces alguna más. Y son gigantescas, son embarcaciones carentes de toda prestación de servicio para los seres humanos, ¿no? Son solo vehículos de carga muy altos, empujados por un tractor náutico, digamos, y teniendo en cuenta esa frontera tan permeable, la frontera norte de nuestro país, para la introducción y la circulación de droga, que no me parece mal que se efectúen controles para ver si de esas barcazas donde puede haber miles y miles de rincones para esconder la droga, ¿no? Porque el ingenio de quienes están en ese negocio infame del mercadeo de droga no tiene límites, la imaginación no tiene límites, todos los días sorprende a alguien. No sé si habrán visto ustedes, me voy de los barcos y de los ríos y me voy a un cargamento de tablas, y las tablas estaban de tal manera cortadas que a simple vista parecía un tablón entero, pero empezando a sacar una parte de la superficie se transformaba como eran en la antigüedad las cajitas de lápices de nuestra escuela. Claro. ¿Se acuerdan? Esa cajita de madera que se corría la tapita y estaban los lápices apilados. Las canoplas, diría mi abuela. O sea que no me parece mal que se arbitren todos los medios. Sí, eran de madera, por lo menos cuando yo iba a la escuela eran de madera, ahora me imagino que vaya a saber de qué son las cajitas para llevar los lápices, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema que no me parece mal, ni el cobro del peaje, ni me parece mal los controles que los organismos de control hagan sobre ese tema. Y los hermanos latinoamericanos tendrán que allanarse a esto, sobre todo que viniendo de Paraguay y de Bolivia, sabemos que de allí entra la droga a la Argentina, no estoy diciendo ninguna novedad, todo el mundo lo sabe, ¿no? Así que, bueno, esperemos ahí la Comisión de Intereses Marítimos, como todas las comisiones de las que formo parte yo, nos hemos reunido muy pocas veces. La verdad que es alarmante la poca cantidad de veces que nos hemos reunido para tratar temas de la agenda común de nuestra sociedad, que nos reclama, que nos mira con insistencia y que, bueno, hace que mucha gente
en este momento esté muy enojado con nosotros, con los políticos, claro, ¿no? La verdad que parte de razón tiene ese sector de la sociedad que reclama contra la clase política, porque si miramos fríamente la actuación de la política y de los políticos, no le hemos mejorado la vida a nadie en los últimos 20 años. Al contrario, hemos desmejorado. Somos un país que en los últimos 10 años no ha crecido, el Producto Bruto Interno está decayendo. Y entonces, bueno, ese sector juvenil que necesita tener esperanzas fundadas hacia el futuro, y bueno, por ahí encuentra en otras alternativas políticas una expectativa que tal vez la política tradicional no les da. Diputado, una comisión que usted integra, la de transporte, hay una discusión fuerte que hubo el año pasado y va a seguir respecto a cómo subsidiar el sistema de transporte de cada una de las provincias, ¿no? Hay sectores de algunas provincias que reclaman una supuesta preferencia al área metropolitana y los sectores del área metropolitana justifican una mayor cantidad de subsidios teniendo en cuenta que hay mayor cantidad de pasajeros. ¿Cómo cree usted que se resuelve este dilema? La verdad que supongo yo que debe resolverse en una mesa de consenso, porque realmente en el interior, donde el volumen de la demanda de usuarios para el transporte público de pasajeros es muy bajo, también se necesitan los subsidios, ¿no? Y los subsidios vemos en este momento que mayoritariamente quedan en el AMBA, ¿no? Que comprendo que el transporte en el AMBA es una de las herramientas más importantes para el transporte de la gente, pero debería ser más equitativo, más justo, diría yo, porque por ejemplo en nuestra provincia hay solo 2 ciudades que tienen transporte público de pasajeros, municipal, pero creo que fracasó. O sea que Saspeña y Resistencia son las 2 únicas ciudades que tienen transporte público de pasajeros, y en nuestra ciudad en particular el transporte de pasajeros ha sufrido una merma tremenda en materia de usuarios, porque la gente se ha motorizado. ¿Qué ha hecho la gente? La gente ha comprado ciclomotores, y van y vienen con los ciclomotores, se ha transformado en el colectivo de la familia, ¿no? Cosas que en otros lugares no se ve dentro inclusive del propio país. Hay familias enteras que circulan en ciclomotores, lo cual es un peligro tremendo, ¿no? He visto el récord, en una moto no muy grande, padre, madre y 4 niños. Ustedes se imaginan lo que es 6 personas arriba de una moto. No imaginemos que puedan caerse porque se les rompió algo de la moto, simplemente se cruzó un perro o había ripios sobre la calzada suelta o un bache y los 6 caen al suelo, ninguno usa casco, que es una lucha eterna que yo ya la tuve como siendo intendente, y me sorprende, no sé, no quiero calificar la conducta, pero no proteger el único bien irreemplazable que tenemos, que es nuestra vida, poner a los niños, fundamentalmente a los niños, expuestos a una caída, a un golpe, para colmo, no circulan a las velocidades máximas permitidas, a veces circulan a velocidades extremas. Y entonces hay todo un mundo, ¿no?, que circula ahí. Ese mundo se ha alejado del transporte por el colectivo público. Claro. Se ha alejado un poco, tal vez porque los colectivos no cumplían en su momento los horarios o porque no cubrían las zonas donde podrían estar los eventuales demandantes. Pero aquí hay mucho problema, ¿no? La empresa de colectivos en algún momento anunció que iba a cesar en su tarea y el municipio tuvo que acordar con él un subsidio municipal, lo cual es una rareza, ¿no? Que el municipio también tenga que poner de sus recursos algo para que la ciudadanía no pierda el transporte público. Pero entiendo que es una cuestión que amerita seguir conversando y tener un criterio un poco más generoso respecto de los subsidios que reciben las empresas del interior. Claro. Diputado, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros, muy amable, y sobre todo la molestia que se tomó para reconectarse y para poder charlar un ratito. No, yo les agradezco a ustedes la gentileza de intentar comunicarse conmigo. Por cuestiones familiares estuve fuera del país, así que le decía a Guillermo que me disculpara. Bueno, finalmente volví, aquí estoy, y cuando ustedes consideren interesante y conveniente charlar conmigo, con todo gusto lo haré. Así será. Gracias, diputado. Que tenga buen fin de semana, ¿eh? Gracias a Dios. Saludos a todos allí.
Gracias, serán dados. Hasta luego. El diputado Cipollini. Quiero, antes del final, porque estábamos repasando la agenda prevista para la semana que viene, interesante entonces lo que va a pasar el martes, Mauri, con la Comisión de Familia, Niñez, Juventudes. Es un plenario de varias comisiones, Familia, Niñez y Juventudes, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales. ¿Por qué tantas comisiones? Bueno, porque se va a debatir un protocolo de protección y detención de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, aplicarse en lugares de toda índole. Esto es desde una escuela hasta un club, hasta una institución religiosa. Por eso están todas las comisiones que tratan estas cuestiones. Este proyecto fue aprobado en el Senado y me parece que si hay consenso puede ser que el 19 sea ley. Muy importante porque además hay un montón de ventanas abiertas capaces de, digamos, estamos todos capacitados, reconocer situaciones de violencia contra los niños, de abuso contra los niños y ayudar de esta manera que se pueda poner ese chico en un lugar de resguardo. Miércoles tenemos 2 comisiones. Incluso decía instituciones no formales, ¿no? También. De toda cualquier índole, tipo ¿no? de Cualquier lugar, tipo. exacto. De hecho, delega, está bueno el articulado porque delega en las provincias la obligación de coordinar con la Secretaría de Niñez. Nos vamos a ocupar de eso la semana que viene. ¿Qué más hay? Tenemos miércoles 10 de la mañana, 2 miércoles seguidos, Martín Tetaz abre la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales para debatir sobre el sistema tributario argentino. Va a estar invitado Carlos Folco, Teresa Gómez, Daniel Malvesiti, quienes expondrán sobre ideas para una reforma tributaria integral. Y a las 13:30 del día miércoles, las comisiones de Industria, Legislación del Trabajo, Presupuesto y Hacienda, Régimen de Promoción y de Industria del Calzado. Ojo que si hay dictamen puede ser que también vaya a la sesión del 19. El diputado Casarito había adelantado que iba a haber dictamen, o la intención era sacar dictamen la semana que viene de este tema. Que tengan todos un hermoso fin de semana. Gracias por habernos hecho compañía estas 2 horas y nos reencontramos el lunes aquí en la segunda edición. Chao.